Te Buenas escuchamos. noches. Adelante. Buenas noches. Colegas, bueno, perdón, disculpas por toda esta situación problemática del Zoom. No pudimos conectarlo al doctor Mendoza, el ponente de hoy día, por la vía Zoom, por esa razón que tuvimos que migrar a la plataforma Meet. Les pedimos mil disculpas en nombre de la sociedad. Vamos a dar inicio a la plática, bueno, que se había quedado para el día de hoy por parte del doctor Edgar Mendoza Reyes. Él es ginecólogo obstetra, eh, con su especialidad en medicina materno-fetal, medicina perinatal. Él, dentro de sus antecedentes en su currículum, es ex jefe del servicio de perinatología del Hospital de Ginecobstetricia 3 del Centro Médico Nacional Arrasa del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es coordinador clínico a la vez, igual del Hospital de Ginecobstetricia 3 del Centro Médico Nacional Arrasa. Profesor de pre y posgrado de ginecología y obstetricia en el mismo centro, profesor de ultrasonido obstétrico en el mismo centro, Centro Médico Nacional La Raza, profesor de hemorragia obstétrica en el Hospital de Ginecobstetricia 3, Centro Médico Nacional La Raza. Él es creador de la técnica de la sutura uterina compresiva modificada por Mendoza. Dentro de sus datos también él es parte del Consejo Europeo de Acreditación para Servicios Médicos Continuos, actualización sobre el diagnóstico, manejo y tratamiento de la hemorragia obstétrica. Es miembro de la Sociedad Internacional de la Placenta Ácreta, del Espectro de la Placenta Ácreta, y miembro también de la Sociedad Panamericana del Buen Espectro de la Placenta Ácreta, ¿no? Él está certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. El día de hoy él nos va a hablar acerca del tema que es placenta ácreta, Spectrum Paz, cómo prepararse para evitar la catástrofe. Le damos la bienvenida al doctor Edgar Mendoza Reyes, un gran amigo, una gran persona que nos está colaborando en esta oportunidad con esta plática. Edgar, tienes el micrófono a la mano, puedes empezar por favor. Hola, muy buenas noches. Primero, una disculpa por todas estas situaciones desde el punto de vista técnico que se están presentando y que, bueno, pues escapan de las manos de uno. Pero bueno, primero que nada, darle las gracias, sobre todo a la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología, filial La Paz, y en especial, pues al doctor Jimmy Castro, un gran compañero con el que me tocó hacer la especialidad, la subespecialidad en el Hospital de Gineco 4 de Luis Castelazo Ayala, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de la placenta ácreta Spectrum. Es cómo prepararse para evitar esta catástrofe. Para esto, bueno, pues prácticamente hemos diseñado una serie de diapositivas y de presentaciones. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, Edgar, sí se escucha. Ok. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ahí está. Bueno, pues básicamente, como les comentaba, pasamos a la siguiente diapositiva. Les comentaba que, bueno, el objetivo de esta plática, punto número 1, es conocer los aspectos quirúrgicos en las pacientes con el espectro de placenta ácreta. Y nuestro segundo objetivo es conocer las alternativas en el manejo de este tipo de pacientes. Para lo cual, bueno, pues hemos desarrollado la siguiente plática. La siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos observar como punto número 1 la primera pregunta. ¿Cómo me puedo enfrentar yo a una paciente con diagnóstico de placenta ácreta? Si ustedes se fijan, uno como médico se puede enfrentar a esta situación de dos formas. La primera de ellas es cuando tenemos un diagnóstico prenatal. Ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico prenatal, esto nos va a hacer que disminuya hasta en un 50% la probabilidad de moro y mortalidad asociada de nuestra paciente. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a un diagnóstico de placenta ácreta en el momento de la cirugía? Entonces, ahí prácticamente cuando nosotros decidimos operar a una paciente de cesárea, no conocemos los antecedentes y la vemos de primera vez y hacemos el diagnóstico intraoperatorio, esa es una situación adversa a la cual nos podemos enfrentar. Y esto pues prácticamente con mayor frecuencia, dado que el principal factor de riesgo para que se presente el acretismo placentario es sine qua non la presencia de una cesárea previa o una placenta previa. La siguiente diapositiva.
Entonces, el punto número 2 es qué aspectos quirúrgicos yo debo de tener en consideración en este tipo de pacientes. ¿Para qué? Para que se me presente una situación en la cual sea completamente programada, completamente previsible lo que yo voy a hacer o lo que pretendo hacer ante una situación inesperada. Entonces, por eso resulta fundamental repasar estos aspectos quirúrgicos con la finalidad, pues, prácticamente, de saber lo que tengamos que hacer en el momento correcto. La siguiente diapositiva. Para poder entender toda esta situación o todas las complicaciones a las cuales nos podemos enfrentar en el acretismo placentario, bueno, pues prácticamente es importante llevar a cabo un conocimiento anatómico y en base a este conocimiento anatómico empezar a dividir los segmentos a los cuales yo voy a tratar desde el punto de vista quirúrgico. Para esto, el doctor Palacios Jaraquemada estableció dos compartimentos o dos segmentos importantes, el segmento 1 y el segmento 2. ¿Cuál es la división entre estos dos segmentos? Pues básicamente el repliegue vésico-peritoneal. Todo lo que está por arriba del segmento 1, si ustedes se fijan en la diapositiva, la cantidad de flujo sanguíneo no es tan importante. ¿Por qué? Porque dependerá de lo que es la uterina ascendente y de la vesical superior. Pero si ustedes se fijan, todo lo que está por debajo del repliegue vésico-peritoneal, pues prácticamente tendrá mayor cantidad de flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo estará determinado por la vesical inferior, por la cervical, por la vaginal, y bueno, pues prácticamente el sistema de anastomosis que se forman a este nivel nos van a dar sin lugar a duda mayor probabilidad de sangrado. La siguiente. Tomando en consideración este primer aspecto del segmento 1, segmento 2, saber dónde puede sangrar más la paciente, el doctor también Palacios Jaraquemada establece una clasificación topográfica intraoperatoria. Esta clasificación es fundamental que nosotros la conozcamos para poder ofertar un tipo de tratamiento quirúrgico en forma específica. El doctor Palacios Jaraquemada establece 5 tipos de placentas. Si ustedes se fijan, la placenta tipo 1 es la que queda en el segmento 1 por arriba del repliegue vésico-peritoneal en la parte anterior. Entonces, bueno, la cantidad de sangrado que nos puede ofrecer este tipo de pacientes, pues la verdad es que no es tan importante. Si ustedes se fijan ahora en la placenta tipo 2, es en la parte lateral. En la parte lateral, cuando la placenta se encuentra en el segmento 1, es una tipo 2 alta, pero cuando se encuentra en el segmento 2, pues prácticamente es una baja. Ahí va a haber mayor probabilidad de afectación a lo que son los parámetros y por ende va a haber mayor probabilidad de lesión a nivel de la vía urinaria. Entonces, segmento 1, segmento 2, repliegue vésico-peritoneal, tipo 1, cara anterior por arriba del repliegue, tipo 2 en la parte lateral. Cuando nosotros hablamos de una complicación seria, bueno, pues prácticamente tendría que hacer en el segmento 2. En el segmento 2, si ustedes se fijan, están las placentas prácticamente tipo 3 y tipo 4, que se encuentran por debajo del repliegue vésico-peritoneal y es donde se encuentran todas las anastomosis de las arterias que habíamos comentado. La diferencia entre el tipo 3 y el tipo 4 es que el tipo 4 genera un proceso de fibrosis más intenso, lo cual nos hace más difícil la disección y también mayor probabilidad de lesionar lo que es la vejiga en menor o en mayor proporción. Y la tipo 5 es la placenta que se encuentra en la parte posterior del útero. De igual forma, le determinamos si es tipo 5 alta, si está en el segmento 1. Si está en el segmento 2, es una tipo 5 baja. ¿Cuál me ofrecerá mayor problema? Pues la placenta tipo 5, que es baja, que se localiza en el segmento número 2. Entonces, es importante conocer la localización topográfica que nosotros vamos a establecer en el momento del procedimiento quirúrgico. La siguiente. Entonces, como les comentaba, es importante que nosotros podamos determinar el grado de complejidad al cual nos vamos a enfrentar. Por eso, precisamente, las placentas tipo 3 y tipo 4 que se encuentran en la parte anterior nos van a ofrecer mayor probabilidad de sangrado. ¿Por qué? Porque aquí encuentran tres sistemas de anastomosis que nos van a dar esa probabilidad mayor de sangrado y estaría determinado
por estos sistemas de anastomosis como es el vésico uterino, vésico placentario y colicoideo. Entonces, el hecho de que podamos encontrar este tipo de anastomosis y en la tipo 4, aparte de estas anastomosis, la fibrosis, me va a conllevar la probabilidad mayor de provocar algún tipo de lesión vesical. La siguiente. Entonces, cuando nosotros presuponemos en realizar algún procedimiento de cirugía mayor o cirugía definitiva, que en este caso es hacer una cesárea histerectomía, pues prácticamente en este artículo vemos que es una histerectomía modificada. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros aprendemos a hacer histerectomías, nosotros hacemos la histerectomía bajo la técnica de Richardson. Pero ahora, este tipo de técnica que se establece para este tipo de pacientes con placenta creta es básicamente un tipo de histerectomía modificada. Este tipo de histerectomía modificada es la técnica de Doyen. Lejos de ir de adelante de la parte de los ligamentos redondos, disecar el ancho, abrir la plica vesicouterina, es todo lo contrario. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hacemos una histerectomía, prácticamente nuestro primer punto de referencia es pinzamos, cortamos, ligamos los ligamentos redondos y hacemos una apertura en el ancho. Lejos de irnos hacia la parte anterior, no, es irnos hacia la parte posterior. Si ustedes van disecando todo lo que es el ligamento ancho, podemos acceder hasta el retroperitoneo. Y en ese momento, si nosotros decidimos hacer una histerectomía, pues prácticamente lo que estaríamos haciendo es realizar un abordaje de atrás hacia adelante. Entonces, en este abordaje prácticamente lo que nosotros hacemos es hacer como un bypass. Vamos metiendo nuestros dedos de las partes laterales de abajo hacia arriba para que se encuentre. Entonces, este tipo de maniobra es la maniobra de Pelosi. Este tipo de maniobra me va a permitir determinar qué tan difícil o qué tan práctico pueda ser la disección de la vejiga y la separación de la misma. Entonces, este tipo de técnica de histerectomía modificada es bajo la técnica de Doyen. Es empezar de atrás hacia adelante. Si nosotros empezamos atrás, podemos acceder al retroperitoneo y ahí, antes de hacer la histerectomía, bien podemos hacer el abordaje de la arteria hipogástrica para ligarla. La siguiente diapositiva. Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros tenemos una clasificación topográfica tipo 1, que es en la parte anterior, tipo 2, lateral, alta, por arriba del repliegue vesicoperitoneal, tipo 5, posterior, alta, arriba del repliegue vesicoperitoneal, nosotros podemos ofrecer tratamientos no definitivos, sino tratamientos conservadores. En este tipo de tratamientos conservadores podemos estar utilizando suturas uterinas. Las suturas uterinas, la madre de todas las suturas uterinas compresivas es la técnica de Bill Lynch. Entonces, como dato anecdótico, les podría considerar que nuestro hospital cuenta con 3 técnicas quirúrgicas de suturas uterinas compresivas, las 3 descritas en revistas, 2 en revistas nacionales y una internacional. La técnica que yo modifiqué es la sutura de Bill Lynch, en la cual, bueno, pues prácticamente la modificación consiste en realizar el cierre de la histerotomía. Si ustedes se fijan en la imagen, es realizar una sutura discontinua. ¿Para qué? Para que la sutura quede adosada al útero y esto no permite un desplazamiento lateral ni medial de las suturas que quedan como en abrazadera y bueno, pues prácticamente hacer la compresión. Otra técnica patentada en nuestro hospital, descrita, es la técnica de Trejo. Es como una variante de la Hocho en la cual únicamente se hace una sutura en cuadro y se comprime y se hace de tipo invaginante. La tercera sutura que se modificó en el hospital es la técnica de Tovar-Montiel, en la cual pues básicamente es una modificación de la sutura de Hyman. Entonces nosotros podemos hacer suturas uterinas compresivas, bien podemos adicionar lo que son suturas o ligaduras de arterias uterinas. Las ligaduras que habitualmente hacemos más frecuente en el hospital son básicamente 2. Una es la técnica de O'Leary y la técnica de Posadas. La técnica de O'Leary se coloca un clamp por debajo de la ístero, rama ascendente de la uterina, primer clamp,
segundo clamp anigal del ligamento útero-ovárico, y bueno, pues prácticamente hacemos el procedimiento contralateral. Tasa de efectividad del 90 al 95%. La siguiente sutura que podemos hacer, y está descrita aquí en la gráfica, es la sutura o ligadura de arterias bajo la técnica de posada. Él de igual forma hace una ligadura en la arteria uterina ascendente por debajo de la histerorrapia, y el segundo clamp lo coloca en la arteria tubaria interna. También tasas de efectividades en algunas publicaciones desde el 95 hasta el 100%. Recientemente el grupo colombiano encabezado por el doctor Álvaro Nieto nos está hablando de un procedimiento quirúrgico conservador, y este tipo de procedimiento conservador en pacientes con placenta creta spectrum, bueno, básicamente él establece que la placenta se localice en la parte anterior, que tenga más del 50% del miometrio sano y que tenga 2 centímetros por arriba del cérvix. Entonces, lo que está haciendo el doctor es una resección amplia de lo que es la placenta, y bueno, pues prácticamente una vez que se reseca en forma completa, se puede suturar en 1 o en 2 planos, y la finalidad es conservar el útero. Entonces, este tipo de cirugías conservadoras se pueden hacer en este tipo de pacientes, tipo 1, 2A o 5A, que serían sobre todo en los segmentos que son por arriba del repliegue vesicoperitoneal. La siguiente. Entonces, cuando nosotros tenemos una placenta con localizaciones topográficas lateral baja, placentas tipo 3, tipo 4 o posterior baja, bueno, pues prácticamente este tipo de pacientes, por los tipos de anastomosis que vamos a encontrar, lo que nos requieren es realizar un tratamiento quirúrgico, pero definitivo, pero antes de hacer esto, debemos tener siempre un control vascular. Este control vascular nos va a hacer que disminuya la cantidad de pérdida sanguínea que tiene la paciente durante el procedimiento, que es la histerectomía. Entonces, bueno, una vez que nosotros decidimos llevar a cabo un control vascular, pues este puede ser desde la embolización, puede ser la colocación de catéteres, puede ser la ligadura de arterias hipogástricas, o bien, cuando no tenemos nada a la mano, bien podemos hacer una compresión aórtica abdominal. La siguiente diapositiva. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a una situación completamente inesperada? Cuando el diagnóstico es intraoperatorio, no conocemos a la paciente, estamos de guardia, llega y, bueno, nos toca realizar el procedimiento quirúrgico. La siguiente diapositiva. Para esto, pues básicamente tenemos 3 escenarios. El primero de ellos es tener una paciente completamente estable, sin sangrado. El feto no tiene ninguna alteración, no tiene alguna indicación de una interrupción inmediata. Entonces, ahí, punto número 1. Si nosotros no contamos con las condiciones ideales, que nuestro entorno sea adverso, el hospital no tiene banco de sangre, no tenemos personal, no tenemos insumos médicos ni quirúrgicos necesarios para llevar a cabo este procedimiento quirúrgico, la verdad es que no te preocupes. Puedes cerrar la pared, informamos la situación y trasladamos la paciente a una unidad de referencia con la finalidad de no provocar un daño en la paciente. Entonces, un punto importante aquí es conocer nuestros límites, conocer el límite del quirófano, conocer el límite del quirúrgico, pero sobre todo conocer el límite del sitio donde nos encontramos en este momento. El escenario número 2 sería una paciente sin sangrado, pero el feto tiene una indicación de finalizar el embarazo. ¿Qué procedemos a hacer? Ok, no cuento con todas las condiciones ideales, lo que realizo es una histerotomía fúndica longitudinal, extraigo al feto, dejo la placenta in situ y cierro la histerotomía en un solo plano, informo de la situación y nuevamente traslado a mi paciente a una unidad de referencia con la finalidad que se cuenten con mayor cantidad de insumos y de recursos. Entonces, lo importante es no tocar la placenta, por eso es hacer la histerotomía en el fondo. ¿Cuál sería el escenario número 3? Bueno, pues la paciente está completamente inestable, la paciente está con sangrado y bueno, pues prácticamente ante esa situación, lo primero que debo de hacer es notificar la situación y la gravedad a la cual me voy a enfrentar y realizar la cirugía.
Por eso es importante conocer la anatomía, conocer la clasificación topográfica. ¿Por qué? Porque puedo tener una idea de lo que se me puede presentar a través del ultrasonido, de la resonancia, pero ya en el momento del quirófano es cuando yo puedo hacer esta clasificación intraoperatoria y esta es la que me va a permitir realizar el procedimiento más adecuado en función de la localización de la placenta. Entonces, es importante tener conocimiento de estas situaciones cuando tengamos un diagnóstico intraoperatorio de una placenta Creta Spectrum. La siguiente diapositiva. Entonces, bueno, punto número 4. ¿Qué vamos a hacer cuando ya tenemos un diagnóstico prenatal? Cuando tenemos un diagnóstico prenatal, bueno, ese es el mundo ideal. El mundo ideal es que nosotros podamos captar este tipo de pacientes desde el primer trimestre. Entonces, lo que se está haciendo es que entre las 7 y 9 semanas, en aquellas pacientes que tienen placenta previa, estemos haciendo un ultrasonido temprano para poder observar la implantación del saco, para poder saber si tiene una implantación baja, si el saco está implantado en el sitio de la histerorrafia, y en función de eso es predecir la probabilidad de un espectro de placenta Creta desde el primer trimestre. En el segundo trimestre, cuando la paciente no pudimos observarla y hacemos el ultrasonido estructural entre la semana 18 a 22, ok, tenemos el diagnóstico de placenta previa. ¿Esto qué me conlleva? Pues a darle un seguimiento por lo menos cada 4 semanas a la paciente. ¿Para qué? Para que entre la semana 28 y 32 hagamos el índice de acretismo implacentario y esto nos dé una herramienta para poder determinar cuál va a ser la metodología a seguir y todo el protocolo con el equipo multidisciplinario para darle un manejo correcto. Entonces, siempre debes de recordar, cuando te enfrentas a esta paciente o este tipo de pacientes, es que nunca debes subestimar a la patología. Punto número 1. Punto número 2, nunca debes de subestimar la hemorragia. Punto número 3, debes de tener una comunicación correcta y específica con el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque es el que se va a encargar de reanimarla y de restituir a tu paciente. Entonces, esta comunicación es tan importante porque nos va a permitir saber cuáles son las condiciones hemodinámicas de la paciente cuando yo la esté operando. Entonces, eso es importante. Y por último, bueno, si nosotros ya llevamos a cabo el procedimiento quirúrgico que le corresponde a la paciente, tuvimos una buena comunicación, hicimos lo correcto. El punto número último es, nunca olvides a tu paciente, nunca la olvides, siempre dale seguimiento. No solamente la participación de uno es durante la cirugía, lo más importante es darle seguimiento hasta que la paciente se va del hospital y la vuelves a ver en la consulta externa para saber las condiciones en las cuales se fue, pero lo más importante es saber que su evolución sea completamente favorable. La siguiente. Entonces, lo que les comentaba, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de placenta previa siempre entre la semana 18 a 22 cuando hacemos el ultrasonido estructural. En el ultrasonido estructural, para poder hacer la determinación de la placenta previa, bueno, el gold estándar siempre es un ultrasonido endovaginal. Si nosotros hacemos un ultrasonido endovaginal, bueno, pues prácticamente nos serviría para este tipo de pacientes para confirmar el diagnóstico de placenta previa y sine qua non, hacerle una medición de la longitud cervical para la predicción de parto pretérmino. Su seguimiento sería cada 4 semanas y como les comentaba, entre la semana 28-30, hacerles el índice de acretismo placentario y esto es lo que nos va a permitir realizar una estrategia específica con este tipo de pacientes. En algunas publicaciones se recomienda sobre todo adicionar la resonancia magnética, pero les digo, técnicamente en nuestros países que están en América Latina no tenemos un resonador. Nosotros que somos un hospital de tercer nivel, que es un centro médico nacional, en el hospital de Gineco no tenemos resonancia magnética, para el cual para nosotros es muy importante establecer el índice de acretismo a través del ultrasonido, tanto abdominal como vaginal. Tiene más sensibilidad y más especificidad, pues el ultrasonido por vía endovaginal, y este es el que nos va a decir el índice de acretismo.
¿Podemos tener la resonancia? Bueno, si lo puede hacer la paciente a nivel particular, la podemos complementar, pero para nosotros no es un requisito específico para poder programar a las pacientes el tener o no una resonancia magnética. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué índice nosotros utilizamos en el Centro Médico Nacional La Raza? Bueno, utilizamos el índice de acretismo placentario. Si ustedes se fijan en estas 6 imágenes, punto número 1 es saber que la placenta se encuentra en la parte anterior para establecer mayor grado de penetración hacia la vejiga, el adelgazamiento del segmento, el adelgazamiento de la zona clara, la pérdida de interfase, y esto lo que me va a dar origen es a los vasos en puente. Si ustedes se fijan cómo van evolucionando las flechas de derecha hacia izquierda, y cómo se va viendo la pérdida de la interfase, el adelgazamiento, la presencia de los vasos en puente. Y el punto esencial es que si nosotros ahora vemos a la placenta en su conjunto, vamos a estar observando una serie de lagunas. La presencia de las lagunas intraplacentarias, bueno, es una clasificación que establece Finberg, y él establece 3 tipos de grados placentarios. El primero es cuando se encuentran menos de 3 lagos a nivel de la placenta. El grado 2 es cuando hay de 3 a 6 y el grado 3 es cuando hay más de 6 lagos. Entonces, ¿de qué nos habla? Que entre más irregular y más heterogénea sea la placenta, es mayor la probabilidad de invasión. Si a esto nosotros le agregamos la aplicación del Doppler, bueno, pues cuando colocamos el Doppler vemos específicamente los vasos en puente y la hipervascularidad que se encuentra propiamente en la placenta. La siguiente diapositiva. Nosotros, tomando en consideración estos puntos importantes, vamos a darle un punto. Entonces, si ustedes se fijan, el puntaje que puede tener es, si nuestra paciente tiene más de 2 cesáreas, son 3 puntos. La presencia de los lagos venosos, grado 2, grado 3. Si nosotros observamos un grado 3, tenemos 3.5 puntos. El adelgazamiento del segmento, si es menos de 1 milímetro, prácticamente son puntos. Si está entre 1 y 3 milímetros, 0.5. Si está entre 3 y 5, que es un segmento ya más grueso, pues es 0.25. Si la placenta previa es anterior, 1 punto. La presencia de los vasos en puentes, 0.5. Entonces, esto nos va a permitir, cuando hacemos la suma de todos estos puntos, establecer la probabilidad de invasión. ¿Cuáles placentas me van a generar mayor probabilidad de afectación? Bueno, todas aquellas placentas con un puntaje mayor a 5, con una probabilidad de invasión del 69%. En aquellas pacientes que tengo desde el 5 hasta el 51%, que serían de 0 a 4 puntos, la verdad es que esperaríamos que no ofrezcan mayor problema, y este tipo de pacientes, bueno, pues prácticamente se podría realizar un tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque no se espera un grado de invasión profusa. Otro aspecto importante es, como les comentaba, una vez que nosotros sacamos este índice de acretismo placentario, mide la longitud cervical. Si tenemos una longitud cervical de menos de 25 milímetros, ¿qué va a hacer esta paciente? Bueno, pues va a tener mayor probabilidad de que sea una cesárea de urgencia y mayor probabilidad de hemorragia. Por eso resulta fundamental, bueno, pues es medir el cervix. La siguiente. Nosotros, después de estar viendo tanto cervix como recomendaciones para prevenir o predecir probabilidad de riesgo o predecir probabilidad de una cesárea de emergencia, si ustedes se fijan en estas imágenes, prácticamente son por vía vaginal y por vía abdominal. Aquí es cuando se requiere un poco más de acuciosidad. Si ustedes se observan o observan lo que nos dice el índice de acretismo placentario, todo va enfocado a la placenta, las características de la placenta. Pero, ¿qué pasa con el cervix? ¿Se han fijado ustedes en estas 3 imágenes si hay algo diferente en el cervix? Bueno, pues la verdad es que no se ve nada. Pero, ¿qué empezamos a observar nosotros como grupo de trabajo? Bueno, pues prácticamente lo que empezamos a observar son las características del cervix. La siguiente diapositiva. Entonces, lo que empecé a observar en el cervix es que hay ciertos grados de penetración, no solamente de lagunas placentarias. Ahora estaríamos hablando de lagunas intracervicales. Entonces, lo que empecé a hacer es no solamente medir el cervix, sino a dividirla por segmentos.
segmento 1, segmento 2 y segmento 3. Segmento 1 es el que está más pegado a lo que es la placenta, el segmento 2 parte intermedia, segmento 3 pues es la parte más distal del cérvix. Si ustedes se fijan cuando tenemos lagunas intracervicales grado 1, pues prácticamente se ven muy cerca de la placenta. No se esperaría que el problema fuese mayor. Si ustedes se fijan ahora en la siguiente imagen, tenemos unas lagunas intracervicales grado 2 que ya van casi a la mitad de lo que es el cérvix. Pero en la cuarta, en la tercera imagen, que están con flechas azules, si ustedes se fijan, ¿cómo se observa ese cérvix? Completamente distorsionado por la presencia de las lagunas intracervicales. A estas yo les determiné lagunas intracervicales grado 3. Este tipo de lagunas intracervicales, bueno, pues prácticamente en la siguiente imagen vemos cómo se encuentra completamente afectado el parametrio. Entonces, este tipo de pacientes con lagunas intracervicales grado 3 con afectación parametrial son las que más me van a sangrar, son las que debo de tener yo un control vascular antes de realizarle la histerectomía. ¿Por qué? Porque de antemano sí que me van a sangrar por los tipos de las tomosis que habíamos comentado. Entonces es importante tener un diagnóstico prenatal integral y complementarlo observando las características cervicales. ¿Para qué? Para que yo pueda estar diseñando el plan quirúrgico que pueda llevar a cabo. La siguiente diapositiva. Entonces, bueno, pues estas son imágenes ya de un cérvix completamente reconstruido. Vamos viendo cómo se observan las lagunas intracervicales, vamos viendo con el AngioPower cómo es la vasculatura, cómo hacemos la reconstrucción, cómo medimos el flujo de las lagunas intracervicales. Habitualmente la velocidad es entre 10 y 15 centímetros por segundo. Y bueno, prácticamente en esta imagen tipo tomográfica del ultrasonido, podemos ver la gran cantidad de vasos sanguíneos que hay a nivel cervical. Entonces, todo esto nos va a permitir establecer una modalidad terapéutica específica y sobre todo un plan a seguir cuando vamos a intervenir a este tipo de pacientes. La siguiente. Entonces, si nosotros ya hicimos nuestro índice de acretismo placentario, nosotros ya observamos las características específicas del cérvix, adicional, bueno, pues buscamos algunos signos ya descritos para las pacientes con espectro de placenta acreta. Entonces, bueno, buscamos el signo del riel o el signo del bulto. Si ustedes se fijan cómo se observa el signo del bulto, una protrusión completa de lo que es la masa exofítica de la placenta hacia la vejiga. Entonces, cuando nosotros observamos esta imagen por ultrasonido, nunca realizar una extracción forzada de la placenta y sí, siempre tenemos que realizar un control vascular en este tipo de pacientes que encontremos estos signos adicionales. La siguiente diapositiva. Entonces, bueno, ¿qué protocolo seguimos? Nosotros seguimos el protocolo determinado por el Colegio Americano de Ginecología, en la cual pues establece como punto fundamental el hecho de que tengamos un equipo multidisciplinario conformado por médicos maternos fetales, perinatólogos. Ellos hacen mucho hincapié en el ginecólogo-oncólogo, sobre todo por el hecho de que entremos a operar en el retroperitoneo. Pero bueno, prácticamente nosotros de 10 médicos que estamos en el servicio de perinatología, los 10 sabemos acceder al retroperitoneo y bueno, pues prácticamente tenemos experiencia en la ligadura de hipogástricas, que este es el requisito por el cual se requiere un ginecólogo-oncólogo. Debemos tener un anestesiólogo. Parte fundamental de todo este proceso, bueno, pues el servicio de urología, radiología intervencionista en su caso cuando se cuente con algún tipo de embolización o realización de colocación de catéteres. Y les repito, nosotros como la gran mayoría de los hospitales de América Latina no tenemos tanta tecnología como para hacer radiología intervencionista y tampoco colocaciones de balones intraaórticos o a nivel de las ilíacas. Vamos a requerir del servicio de anestesiología, el servicio de terapia intensiva, el servicio de patología y fundamental que esté el banco de sangre. Entonces, bueno, de acuerdo a todo este manejo, la siguiente diapositiva, nosotros lo que hacemos directamente en el hospital es contar con este equipo, claro que contamos con ello. Por ello somos un centro de referencia a nivel nacional y bueno, como su nombre lo dice, somos un centro médico nacional, somos el tercer nivel
Y bueno, pues prácticamente todas las pacientes complicadas, no solamente con placenta acreta, llegan al hospital, sino con una o múltiples patologías durante el embarazo. La siguiente diapositiva. Otro de los requisitos que nos pone el Colegio Americano para hacer un centro de referencia, bueno, pues es el quirófano con el cual contamos, la unidad de terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos neonatales, banco de sangre, y bueno, pues tampoco, nosotros no tenemos recuperador celular intraoperatorio, carecemos de él, por eso, bueno, pues prácticamente estamos diseñando modalidades terapéuticas específicas con la finalidad de ir disminuyendo pues la cantidad de sangrado, que eso sería lo más importante para nosotros. La siguiente diapositiva. Una parte importante es el consentimiento informado. Es siempre proporcionar información correcta, específica y en un lenguaje claro, en el cual no solamente la paciente lo entienda, sino los familiares, y hacerles hincapié sobre las posibles complicaciones, que puede ser desde una hemorragia grave, la transfusión masiva, lesiones parciales o completas de la vejiga, lesiones a nivel del intestino, sepsis y la probabilidad de muerte. Entonces, todo esto es fundamental, ¿para qué? Para evitar problemas del aspecto o de índole legal. La siguiente. La edad gestacional óptima. Bueno, ¿cuándo se recomienda interrumpir este tipo de embarazos? Prácticamente, si nosotros vemos las asociaciones internacionales como el Colegio Americano, el Royal College, pues prácticamente ellos establecen que a partir de la semana 34 se ingresa, se administran inductores de madurez pulmonar y 48 horas después de esto, pues prácticamente es programar a la paciente. Y esto con dos objetivos importantes. Uno, evitar una cirugía de urgencia y evitar una hemorragia de urgencia. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues prácticamente en el Centro Médico Nacional La Raza, las placentas que tienen solamente placenta previa se interrumpen después de la semana 37. Las pacientes con diagnóstico de acretismo placentario, bueno, pues prácticamente nosotros las ingresamos a partir de la semana 34 y si no presentan ningún evento de sangrado, se interrumpen en la semana 36. Si tenemos hospitalizada una paciente y tiene más de 2 eventos de sangrado, en ese momento se interrumpe el embarazo. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una paciente entre 30 y 34 semanas? De igual forma, aquí lo importante o el punto decisivo para la interrupción es que haya tenido por lo menos 2 o más eventos de sangrado. ¿Por qué? Porque si se está repitiendo con frecuencia este tipo de eventos, bueno, nos puede llevar a una complicación mayor. ¿Por qué? Porque nuestra paciente va a tardar en trasladarse desde su domicilio hasta nuestro centro hospitalario, tomando en consideración pues lo caótico que es la Ciudad de México y el área conurbada que es el Estado de México. Entonces, bueno, por eso nosotros pretendemos disminuir la probabilidad de hemorragia a través de la hospitalización oportuna a partir de la semana 34. Entonces, este es un aspecto importante a considerar. La siguiente diapositiva. Un aspecto importante, como les comentaba, es siempre la disponibilidad de derivados. De acuerdo al Colegio Americano de Ginecología, este tipo de pacientes pueden perder desde 2.5 hasta 7.8 litros. Imagínense la magnitud. Entonces, de acuerdo a esto, siempre debemos de tener sangre disponible, apegarnos a los protocolos del Colegio Americano, que es la reposición 1 a 1, tomando en consideración que el 90% de estas pacientes van a requerir transfusión sanguínea, pero lo complicado es que el 40% de ellas van a requerir más de 10 unidades de células rojas. Entonces, esto es importante tener en consideración y siempre tener el respaldo del banco de sangre. La siguiente diapositiva. Cuando nosotros decidimos y tenemos todo este conjunto del diagnóstico prenatal, bueno, pues prácticamente es llevar a cabo, como les comentaba, una cirugía programada. Esto nos permite optimizar tanto las instalaciones, los recursos y el personal. Otro aspecto importante es la colocación de los catéteres intravenosos. Por lo menos debemos de colocar 2, uno del número 14, 16 o bien uno de catéter largo. La técnica anestesia se prefiere siempre una técnica epidural y en el proceso, si se complica la paciente o presenta una hemorragia mayor, bueno, pueden evolucionar hacia una anestesia general. Otro aspecto importante cuando tenemos un índice de acretismo de más de 5 puntos con una probabilidad del 69%, es la colocación de los catéteres, sobre todo catéteres duros, que nos permitan tocarlos, identificarlos durante el procedimiento quirúrgico. Cuando nuestro índice de acretismo esté por debajo de 4 puntos, menos de 51% de probabilidad, la verdad es que no se requiere realizar todo este protocolo.
Prácticamente este tipo de pacientes se consideran como de bajo riesgo, pues no entran a la colocación de catéteres. La siguiente diapositiva. Un aspecto importante, como les comentaba, es siempre la disponibilidad de derivados. De acuerdo al Colegio Americano de Ginecología, este tipo de pacientes pueden perder desde 2.5 hasta 7.8 litros. Imagínense la magnitud. Entonces, de acuerdo a esto, siempre debemos de tener sangre disponible, apegarnos a los protocolos del Colegio Americano, que es la reposición 1:1, tomando en consideración que el 90% de estos pacientes van a requerir transfusión sanguínea. Pero lo complicado es que el 40% de ellas van a requerir más de 10 unidades de células rojas. Entonces, esto es importante tener en consideración y siempre tener el respaldo del banco de sangre. La siguiente diapositiva. Cuando nosotros decidimos y tenemos todo este conjunto del diagnóstico prenatal, bueno, pues prácticamente es llevar a cabo, como les comentaba, una cirugía programada. Esto nos permite optimizar tanto las instalaciones, los recursos y el personal. Otro aspecto importante es la colocación de los catéteres intravenosos. Por lo menos debemos de colocar dos, uno del número 14, 16 o bien uno de catéter largo. La técnica anestesia se prefiere siempre una técnica epidural y en el proceso, si se complica la paciente o presenta una hemorragia mayor, bueno, pueden evolucionar hacia una anestesia general. Otro aspecto importante cuando tenemos un índice de acretismo de más de 5 puntos con una probabilidad del 69% es la colocación de los catéteres, sobre todo catéteres duros, que nos permitan tocarlos e identificarlos durante el procedimiento quirúrgico. Cuando nuestro índice de acretismo esté por debajo de 4 puntos, menos de 51% de probabilidad, la verdad es que no se requiere realizar todo este protocolo. Prácticamente este tipo de pacientes se consideran como de bajo riesgo, pues no entran a la colocación de catéteres. La siguiente diapositiva. En esta, bueno, pues prácticamente tenemos algunas imágenes de cómo nosotros observamos lo que se ve desde la vejiga. Entonces, bueno, pues prácticamente a través de la cistoscopía podemos darnos cuenta de cómo está, si así está por dentro, cómo estará por fuera, cómo será el proceso de invasión. Entonces, ustedes pueden observar en estas imágenes pues el grado de neovascularización y de neoformación, pero sobre todo el calibre y la tortuosidad de los vasos. La siguiente diapositiva. En esta imagen vemos de igual forma cómo se ven tortuosos, cómo se ven de grado y calibre variado los vasos sanguíneos a nivel vesical, y bueno, pues algunas ocasiones puede resultar muy fácil la colocación de los catéteres, algunas ocasiones pueden tardar hasta más de 30 minutos en colocar los catéteres. La siguiente diapositiva. Aquí vemos ya cuando los catéteres están colocados y bueno, pues prácticamente esto es importante, la cateterización para disminuir la probabilidad de tener algún tipo de lesión a nivel de la vía urinaria, sobre todo a nivel del uretero. La siguiente. Bueno, cuando tenemos un índice de acretismo por arriba del 69% y vamos a hacer la cesárea, el primer punto es realizar una incisión infra y supraumbilical media. Cuando tengamos un índice de acretismo menor a 5 puntos, menor de 51% de probabilidad, bien podemos hacer una incisión transversa. Entonces, una vez que hacemos nuestra incisión infra y supraumbilical media, el punto número 2 es exteriorizamos el útero. Y una vez que exteriorizamos el útero, realizamos la clasificación topográfica. Como les decía, el hecho de que tengamos un ultrasonido o resonancia nos dan una idea de cómo está la situación, pero nunca va a ser un 100% exacta de que sea así tal cual. Por eso es importante, ya que nosotros estamos operando a la paciente, realizar esta clasificación topográfica intraoperatoria. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a determinar el plan a seguir. La siguiente diapositiva. Entonces, bueno, pues prácticamente nosotros al estar exteriorizando el útero, estar analizando el caso, bueno, pues vamos a ver el grado de neoformación que se ve. Como pueden observar en las imágenes que tenemos aquí, el grado de tortuosidad y el grado de afectación que se encuentra hacia la cara anterior. Y a nivel del repliegue vesicoperitoneal. La siguiente. Aquí vamos viendo algunas imágenes de lo que les estaba comentando. La siguiente. Entonces, una vez que nosotros decidimos realizar la cesárea, hacemos una incisión en el fondo. Este tipo de incisión fundical, nos dicen que longitudinal, otros que transversal.
La experiencia que hemos tenido y el por qué la hacemos en una incisión longitudinal, en la imagen o el gráfico superior, ustedes se fijan la distribución de las fibras. Entonces, con que hagan una incisión de 1 centímetro, prácticamente lo demás por divulsión y por la anatomía de las fibras y la disposición de las fibras longitudinales del útero, es muy fácil la apertura, como se ve en la imagen. Se ve completamente expuesto el amnios y se hace una extracción del producto habitualmente en pélvica. Si nosotros hiciéramos una incisión transversa, pues esta tiene el riesgo de que se pueda correr hacia los cuernos y mayor probabilidad de lesión vascular. Si ustedes hacen una incisión fúndica longitudinal, como lo ven en la imagen, es casi improbable de que tengan algún compromiso vascular. La siguiente. Realizamos el cierre de la histerectomía en un solo plano y, como les decía, en esta imagen vemos el grado de complejidad, vemos una placenta por lo menos tipo 3 de la clasificación intraoperatoria. Si ustedes se fijan cómo se encuentra todo lo que es el repliegue vésico-peritoneal tomado por vasos sanguíneos. La siguiente. Entonces, cuando les decía, cuando tenemos placentas laterales bajas, placentas tipo 3, tipo 4 o placentas 5 posteriores bajas, lo que debemos de hacer es siempre, siempre un control vascular. Este puede ser a través de la embolización de las arterias uterinas, para disminuir la penetración de los balones intraórticos o en la ilíaca común, y bien, nosotros lo que hacemos, de acuerdo a lo que tenemos, es la ligadura de arterias hipogástricas, que es en lo que tenemos mayor cantidad de experiencia. Pero la pregunta número 5, ¿qué pasa si yo no tengo experiencia en ligadura de hipogástricas? Y sé que me voy a enfrentar a este tipo de placentas y es imprescindible operar a la paciente. Bueno, no te preocupes. Para eso, la siguiente diapositiva, está descrita la compresión aórtica manual. Entonces, este es un procedimiento que se describió por primera vez hace más de 50 años, pero hoy en día, pues prácticamente los obstetras lo hemos olvidado. Este tipo de compresión, tocamos la bifurcación por arriba de la bifurcación, el ayudante hace una compresión con el brazo dominante y con la mano contralateral para ver qué tan efectiva o qué tan inefectiva es la compresión que yo estoy realizando, toco el pulso de la femoral. Con eso, yo como ayudante que me voy a dedicar únicamente a realizar la compresión aórtica, puedo saber si es efectiva o inefectiva. Y esto le va a permitir al equipo quirúrgico en ese momento realizar la histerectomía. Entonces, para todo debemos de tener una respuesta. Si no tengo tecnología, si no sé hacer ligadura de hipogástricas, puedo hacer este tipo de procedimientos que puede salvarle la vida a la paciente. Puedo realizar esta compresión de 40 a 60 minutos sin ningún tipo de problema hemodinámico. La siguiente. Entonces, bueno, pues una vez que ya decido realizar la histerectomía, ya que le hice un control vascular, como habíamos comentado, empezar siempre de atrás hacia adelante, incidir en el ancho, llegar al retroperitoneo, decidir si hago ligadura o no de arterias hipogástricas y de atrás hacia adelante voy disecando para hacer con mis dedos índices un puenteo, hacer la maniobra de Pelosi para ver qué tan difícil puede ser la disección de la vejiga. Si es fácil, bueno, pues prácticamente hacemos una disección y no nos sangraría tanto, pero si en ese punto de la disección de la vejiga me va a costar trabajo, bien puedo determinar que hasta ese punto puedo realizar una histerectomía subtotal. ¿Por qué? Porque si me voy más abajo en mi disección, como tenemos la concepción de cómo se encuentra el cervix completamente afectado y que hay invasión hacia los paramétrios, si voy por el cervix en este tipo de pacientes, tiene muchas probabilidades que el sangrado sea masivo, la transfusión masiva y por ende mucha probabilidad de riesgo de mortalidad. Hay algunas ocasiones que, bueno, pues prácticamente derivado de la complejidad del problema al cual nos vamos a enfrentar, dejamos la placenta in situ. Nosotros en el hospital en estos últimos 5 años solo hemos tenido 8 casos. En estos 8 casos prácticamente consideramos que no puede ser resecada quirúrgica en ese momento la placenta o realizarle la histerectomía. Dejamos la placenta, hacemos controles cada semana y hacia la tercera semana decidimos programarlas para una segunda laparotomía y en esa segunda laparotomía hacerles histerectomía. La siguiente diapositiva.
Entonces, bueno, pues aquí son algunos hallazgos. Este es el hallazgo clínico cuando nosotros observamos el signo del bulto. No sé si tengan la imagen en la mente de cómo se veía por ultrasonido ese bulto, esa protrusión, pues así se ve cuando nosotros la sacamos la pieza quirúrgica. La siguiente. Cuando nosotros realizamos una disección bajo la técnica de Doyen y hacemos correctamente la maniobra de Pelosi, si ustedes se fijan, este útero casi son 2/3 de lo que es placenta, 1/3 de lo que es tejido uterino sano, pero pues prácticamente hacemos una disección correcta y cómo se diseca perfectamente. Entonces, esta es una placenta tipo 3. La siguiente. En esta imagen, bueno, pues vemos cómo la placenta afecta mayormente la parte lateral. Como les decía, esta es una placenta tipo 2, que son en la parte lateral, y se encontraba en el segmento 2. Es una placenta 2 baja. De igual forma, no tuvimos ninguna complicación. Este tipo de pacientes tienen mayor probabilidad de afectación a lo que es la vía urinaria, específicamente el uretero, y de ahí la importancia de la cateterización de los ureteros. Entonces, evolucionó la paciente satisfactoriamente. La siguiente. La cuantificación del sangrado también resulta mayor importante. ¿Por qué? Porque hay que estar determinando a través del método específico de gravimetría para poder determinar la cantidad de sangrado. Si nosotros hacemos una determinación de sangrado a través de la escala visual, tenemos mucho sesgo de error de subestimar el sangrado. Entonces, lo más importante, de acuerdo a este estudio publicado en la revista de anestesiología, realizado en nuestro hospital, bueno, pues prácticamente se considera que el método de la gravimetría es el más específico para la cuantificación del sangrado. La siguiente diapositiva. La cantidad de sangrado, bueno, esta es una imagen que nos representa de cómo estábamos y hacia dónde pretendíamos ir. Sobre todo, mejorar la cantidad de sangrado, disminuir la cantidad de hemorragia. La mayor cantidad de sangrado que ha presentado una paciente en nuestro centro médico han sido 18 litros, y esta es la imagen que corresponde a esta paciente. Entonces, bueno, pues aquí no fue tanto cuanto el manejo quirúrgico que le ofrecimos, sino más bien la calidad y la disposición de todo lo que fue el servicio de anestesiología y terapia intensiva que nos permitieron restituirla correctamente esta paciente por el toque hipovolémico severo que presentó. 18 litros de sangre, la paciente estuvo 10 días con nosotros y afortunadamente la paciente está viva. Entonces, si ustedes se fijan, el hecho de que vayamos realizando los procesos en forma sistemática y ordenada y con un equipo de trabajo, pues prácticamente esto nos va a permitir mejorar los resultados, como mencionamos y como pueden observar en la gráfica. Y bueno, pues actualmente la cantidad de sangrado se puede estar estimando desde 1.500 hasta 2.500 en promedio de sangrado cuando tenemos este tipo de pacientes. La siguiente diapositiva. Hay algunas ocasiones que, bueno, derivado de la coagulopatía, de la pérdida sanguínea, se presentan condiciones especiales, para lo cual utilizamos hemostáticos biológicos. En este caso, nosotros contamos con el tisil o con el fluosil. Habitualmente, cuando es un sangrado en capa, el tisil es muy bueno. Cuando tengamos un sangrado de un lecho vascular o arterial venoso, pues prácticamente el sangrado es un poco más importante y el agente biológico más específico para ello es el fluosil. Entonces, acuérdense, más fuerza en la hemostasia es el fluosil. Algo más tenue, más ligero, el tisil. La siguiente. Hay algunas ocasiones que, bueno, pues prácticamente llegamos hasta la histerectomía, pero la paciente puede evolucionar una coagulopatía, como les comentaba, y bueno, pues prácticamente entramos al concepto de cirugía de control de daños. Llega el momento que está sangrando de todos lados la paciente. Para esto diseñamos un empaquetamiento modificado en el Centro Médico Nacional La Raza. Este empaquetamiento modificado es colocar compresas dentro de una bolsa de polietileno. Habitualmente esta bolsa mide entre 30 por 50 centímetros. La cantidad de compresas que introducimos en la bolsa es de 3, máximo 5, esto con la finalidad de no producir un incremento de la presión intraabdominal y, bueno, pues no provocar un síndrome compartimental. Se cierra la paciente, se dejan las bolsas, se hace el empaquetamiento, se pasa al servicio de terapia intensiva para la restitución, para la reanimación, y después de 24 a 48 horas pasamos al desempaquetamiento. La siguiente diapositiva. Entonces hacemos la apertura,
sacamos la compresa que dejamos fija para que no se mueva la bolsa. La siguiente diapositiva. Si ustedes se fijan, se toma la bolsa en un solo movimiento y en un solo movimiento sale. ¿Cuántas veces no hemos hecho un empaquetamiento abdominal con compresas que tenemos que estarle colocando bastante solución, irla despegando poco a poco porque se adhiere básicamente el algodón no solamente al reto peritoneo, sino a las heces intestinales? Nos modificó el hecho de estar realizando este tipo de empaquetamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos las compresas tal cuales secas, directas o húmedas, en la cavidad abdominal, estas pueden adherirse, como les comentaba, a lo que es el epiplón, a lo que es el intestino, y podemos tener despolimientos o lesiones inadvertidas del intestino. Pero con este tipo de empaquetamiento, pues prácticamente, ustedes se fijan, es muy práctico, muy sencillo, y no se adhiere prácticamente a nada. Entonces, el desempaquetamiento no nos lleva más de 20 o 30 minutos. Entonces, es muy práctico, muy efectivo y sobre todo muy sencillo. La siguiente. Entonces, puntos importantes es que nunca debemos realizar algún tipo de tratamiento conservador cuando tengamos una hemorragia activa en este tipo de pacientes con espectro de placenta acreta. Siempre debemos de ser determinantes. Nunca conducir a nuestra paciente a una hemorragia masiva. ¿Por qué? Porque al llegar a este punto se va a producir la triada letal, coagulopatía, hipotermia, acidosis y 90% de probabilidad de muerte. Entonces, nunca realizar procedimientos conservadores en pacientes con hemorragia activa. La siguiente. Entonces, bueno, pues nosotros como hospital no estamos exentos de complicaciones. Aquí nos comparamos con un hospital de tercer nivel de Lexington en Kentucky. Y bueno, pues prácticamente si ustedes se fijan, las complicaciones siempre van a ser las mismas. Lo que es el choque hipovolémico, lo que son las reintervenciones, también hemos tenido reintervenciones, hemos tenido procesos infecciosos, hemos tenido lesiones urológicas, hemos tenido lesiones vasculares y bueno, pues prácticamente en 69 casos tan solo una muerte materna. Si nosotros nos comparamos con un hospital de tercer nivel de Estados Unidos, pues prácticamente el número de casos más o menos similar, pero también la tasa de mortalidad en ellos también es alta. En ellos se estipula hasta un 7.3 y nosotros 1.4. La siguiente. Entonces, como conclusión, bueno, pues básicamente el punto número 1 es que es un reto significativo para el OBSTET en la última década. ¿Por qué? Porque la cantidad de cesáreas se ha incrementado en forma descomunal. Para nosotros, la cantidad de cesáreas que se hace en nuestro país y dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social es muy alto. La incidencia de cesáreas a nivel de hospitales particulares, por lo menos en la Ciudad de México, es del 90%. A nivel institucional, nosotros andamos en el 75%. Entonces, punto número 1 es tratar de controlar la epidemia de las cesáreas. ¿Por qué? Porque entre más cesáreas, mayor probabilidad de riesgo de acretismo. El punto número 2 es que el diagnóstico prenatal tiene un potencial de mejorar el pronóstico. Dijimos que mejora hasta en un 50% la mortalidad de nuestros pacientes. Resulta fundamental llevar a cabo una planeación con un equipo multidisciplinario. ¿Para qué? Para que si contamos con el conocimiento quirúrgico, el trabajo en equipo y la retroalimentación de todos los casos, pues prácticamente esto nos va a permitir cada vez ser mejores y ofrecer una calidad y una calidez a nuestros pacientes que tienen este tipo de patología. La siguiente. Entonces, bueno, pues nada más me resta darle las gracias por su atención y pedirles una enorme disculpa por todas estas situaciones técnicas que se presentaron, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Les reitero mi agradecimiento a la sociedad y en especial al doctor Jimmy Castro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edgar, por la excelente presentación. Sin duda alguna pues es un tema muy importante, ¿no? Tomando en cuenta que por lo menos acá en nuestro país la mortalidad materna es la primera causa la hemorragia obstétrica es la primera causa de mortalidad materna. Y sí, nos falta bastante en este aspecto, ¿no? Trabajar conjuntamente en técnicas alternativas para poder solucionar este tipo de problemas. Bien sabemos que pues estos eventos obviamente pueden llegar a ser súbitos. Y si no lo abordamos de manera adecuada, pues obviamente va a terminar en una catástrofe, ¿no? Con que es la muerte materna. Entonces son temas pero muy importantes. Te agradecemos mucho de parte de toda la directiva de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de la Filial La Paz y en nombre de todos los miembros también de la sociedad.
Tenemos preguntas. Acá hay una pregunta. Por favor. A ver. Dice, ¿cuál es su experiencia y casuística en las técnicas de conservación de útero en casos de placenta acreta spectrum? Bueno, como Edgar. les comentaba, lo importante aquí es primero identificar qué pacientes sí son candidatas a ello y qué pacientes no lo son. Sería muy ilógico nosotros hacer algún tipo de tratamiento conservador en pacientes que no lo ameritan. Por eso les hacía hincapié en el punto número 2, es conocer y realizar una estadificación intraoperatoria. ¿Esto que me va a permitir? Saber dónde se encuentra la placenta y qué es lo que le voy a ofrecer. Como les comentaba, lo que debemos de tener siempre en consideración es el segmento 1 y segmento 2. Todo lo que esté por arriba del repliegue vésico-peritoneal tiene menor cantidad de flujo sanguíneo, menor probabilidad de sangrado, menor probabilidad de que se nos complique, y este tipo de pacientes, bueno, pues prácticamente pueden ser candidatas a que sea un tratamiento conservador. Recordando la clasificación, serían placentas tipo 1, que se encuentren por arriba del repliegue vésico-peritoneal cara anterior, placentas que se encuentran en la parte lateral, que serían placentas tipo 2 altas, placentas que estén en la parte posterior altas. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿puedo realizar algún procedimiento de cirugía conservadora? Claro que sí, y está ampliamente descrito. Por eso les comentaba que en este tipo de pacientes, bueno, pues nosotros en el hospital hemos diseñado 3 técnicas de suturas uterinas compresivas, con la finalidad de que si le agregamos alguna aplicación vascular, que sería alguna ligadura de las arterias uterinas, nuestra tasa de éxito puede ser llegar del 80 al 85%. Entonces, aquí lo importante es siempre saber en qué tipo de pacientes sí y en qué tipo de pacientes no. Esa es la clave del éxito. Muchas gracias, Edgar. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál sería el consejo para pacientes con antecedentes de placenta acreta spectrum que desean más embarazos? Bueno, pues prácticamente la probabilidad de que se vuelva a repetir puede estar oscilando desde el 10 al 20%. Pero como les decía, prácticamente no es sine qua non de que si presentó en un embarazo previo lo va a presentar en el segundo, es un riesgo relativo. Ese riesgo relativo, ¿cómo lo puedo estar checando? Lo puedo estar checando desde el primer trimestre. ¿Y esto cómo? Como les decía, a través del ultrasonido temprano entre la semana 5 o 7, para poder establecer el sitio de implantación. Con el sitio de implantación nosotros podemos predecir la probabilidad de que desarrolle este tipo de patología o no. Y ya en el primer trimestre, bueno, cuando hacemos el ultrasonido entre las 11 y 13.6, buscar signos específicos de algún riesgo de acretismo. ¿Para qué? Para que en el ultrasonido entre la semana 18 o 22 sepamos exactamente si la placenta es previa o no, y ya nosotros en forma correcta y oportuna entre la semana 28 y 32 como máximo, pues prácticamente le estemos haciendo el índice de acretismo placentario. Entonces, ¿cómo llevo el control? El control prenatal debe ser puntual y específico en este tipo de pacientes que han presentado el espectro de placenta acreta. Muchas gracias, Edgar. Nuevamente te agradecemos por tu excelente presentación. Vamos a estar nuevamente en una próxima presentación el día 18 de julio a las 20:30 con el tema de PCSI, perfil biofísico en detección oportuna de asfixia fetal. A nombre de toda la sociedad te damos pues un agradecimiento bastante grande y bueno, pronto pues nuevamente vamos a contar con tus excelentes ponencias. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias, Jimmy, muchas gracias y nuevamente una disculpa. Esperamos que la siguiente ocasión que nos reunamos podamos hacerlo de una forma mucho más práctica y bueno, pues prácticamente evitar todas estas vicisitudes técnicas que se presentaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, ya para concluir la jornada, la presentación de hoy, tenemos el siguiente evento que será el 3 de junio. Viene el doctor Rudy Aguilera del Hospital Percy Boland de la ciudad de Santa Cruz, quien también nos hablará de su experiencia y manejo de la placenta acreta spectrum, ¿no? Dicha plática será presencial, será en el laboratorio INTI. Y bueno, vamos a organizarnos con toda la sociedad pues para este evento.
Muchas gracias a todos los participantes y bueno, disculpas, ¿no? Por los percances que se presentó bueno, con esto de la plataforma del Zoom. Muchas gracias.